Estamos con la doctora Diana Goya, ella es médico cirujana. Con ella vamos a hablar específicamente de este tema, que es el síndrome del intestino irritable, ¿no? Le damos la bienvenida, qué gusto tenerla en este espacio para guiar un poco a la población con respecto a estos temas y básicamente qué es el síndrome de intestino irritable, un poco para poner en contexto también a la población. Bueno, bien, cuando hablamos del síndrome de intestino irritable nos referimos a que primero es un conjunto de manifestaciones, ¿sí? Cuando hablamos de síndrome nos referimos a eso y debemos saber que esto no tiene una causa orgánica, es decir, no hay una lesión, no hay un daño como tal a nivel orgánico, sino que se lo encasilla dentro de lo que se conoce como los trastornos funcionales. Esto quiere decir que el paciente tiene malestar, tiene dificultad, tiene algunas manifestaciones clínicas, pero a nivel orgánico no hay aparentemente ningún daño, ¿sí? Y ahí me gustaría pues precisar que cuando hablamos del intestino, el intestino es un órgano importantísimo para nuestra salud. Más allá, hablando del intestino grueso, que es donde ocurre este síndrome, ¿no? Llamado síndrome de intestino irritable o comúnmente lo conocemos como la colitis o el colon irritable, pues el intestino grueso, más allá de lo que se sabía como funciones que permitía la absorción de agua, de electrolitos, el poder almacenar aquellos desechos y que luego son evacuados pues como heces, esto hace algún tiempo ha venido cambiando y por el contrario se ha ido enfocando la salud en este órgano debido a la gran importancia que tiene y sobre todo a la comunidad de microorganismos que residen ahí, que se hace pues referencia como microbiota. Y cuando hablamos de esta microbiota, no es otra cosa que millones, trillones de microorganismos que residen ahí y que brindan una serie de moléculas, de metabolitos que generan un gran beneficio para nuestra salud. No sé si ustedes han escuchado que al intestino se lo conoce como el segundo cerebro o también pues esa famosa frase que se dice somos lo que comemos, porque todo lo que ingresa a nuestro organismo va a tener una repercusión a nivel de todo nuestro cuerpo, porque tiene una comunicación directa y a esto se lo conoce como el eje intestino-cerebro, pero también con otros órganos y sistemas, como por ejemplo a nivel respiratorio, a nivel de la piel, a nivel incluso urogenital. Entonces, lo que suceda a nivel del intestino va a repercutir en nuestra salud integral. Y volviendo pues a lo del síndrome de intestino irritable, para nosotros poder catalogar y definir que estamos tal vez siendo un paciente que tiene este síndrome, para poder identificarlo, lo primero que necesitamos es valorar bajo unos criterios. Y el primero de ellos es que haya dolor abdominal o malestar abdominal y que generalmente esto cede con la evacuación. Pero en muchos de los casos esto va acompañado además de una alteración justamente de esas evacuaciones. Hay pacientes que pueden sentir, por ejemplo, o manifestar, perdón, este síndrome con días de constipación o estreñimiento, mientras que otros, en cambio, tienen una presentación con un síndrome de intestino irritable, más bien presentando diarrea. Y hay otro grupo que en cambio pueden tener días en los que alternan estreñimiento con diarrea. Entonces, si ya por ahí quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, tienen estos dos criterios que he mencionado, por un lado el dolor abdominal y una alteración en su evacuación, pues vaya prestando atención a estas señales porque esto podría estar hablándonos de un síndrome de intestino irritable. Doctora, buenas tardes. ¿Y cuál es la prevalencia de este síndrome en la población de Ecuador y a quién afecta más, hombres o mujeres y en qué rango de edades? Bueno, excelente pregunta, Wendy. La verdad es que a nivel mundial, primero, hablando un poquito a nivel mundial, se estima que esto puede afectar aproximadamente entre un 10 a un 15% de la población mundial. En nuestro país, pues, estaríamos hablando cerca de un 10% también se refiere.
de lo que al menos se conoce. Y en relación, perdón, a lo que me consultabas respecto a quiénes afecta más, pues se dice que 2 de cada 3 mujeres presentan síndrome de intestino irritable. Por tanto, esto es una condición que afecta principalmente a mujeres. Vamos a ver que en este sentido, uno de los factores, porque de hecho algo que se habla del síndrome de intestino irritable es que no tiene una causa específica, sino que es algo multifactorial. Y entre esos factores pueden conjugarse factores genéticos, lo que les hablaba de la microbiota, por ejemplo, tiene que ver mucho con la dieta, tiene que ver también con esa sensibilidad intestinal de percibir o de reaccionar ante ciertos estímulos y pues se manifiesta, ¿no? Con dolor, con distensión, con gases, con todos estos síntomas que van a alterar significativamente la calidad de vida del paciente. Y algo que también, sobre todo, se asocia mucho al síndrome de intestino irritable son justamente la ansiedad o la depresión. Y por tanto, el estrés empeora esta condición, empeora este síndrome y exacerba o aumenta los síntomas. Muy bien, Wendy hacía la pregunta también, doctora, de la edad, porque normalmente a qué edad suelen ocurrir más estos eventos. Bueno, se dice que es más de pacientes jóvenes, ¿no? Entre los 20 y 50 años, podríamos decir, es cuando ocurre la mayor incidencia de estos síntomas y por supuesto, pues tal vez coincide con nuestra vida laboral, con nuestra etapa también, tal vez para quienes somos padres, quienes tenemos familia, ¿no? Y entonces todos estos factores pueden conjugarse, sobre todo como les decía, el estrés afecta negativamente, impacta negativamente a nuestro intestino, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos estresados, nosotros generamos una hormona, que es la hormona del estrés, ¿no? El cortisol, y esto impacta negativamente a nivel intestinal porque afecta a esta comunidad de microorganismos que les decía es la microbiota. Y entonces para ello, por supuesto, pues vamos a tener que buscar algún tipo de medidas y de hecho el manejo del síndrome de intestino irritable, también como había dicho, la causa es multifactorial, el manejo del síndrome de intestino irritable también debería ser enfocado a estos distintos factores que se conjugan para poder generar esos síntomas. Doctora, y una vez que una persona es diagnosticada con este síndrome, ¿qué riesgo hay de que desarrolle otras enfermedades más graves? Por ejemplo, lesiones o que sea candidato de pronto a largo plazo a sufrir de algún cáncer. Bueno, en este sentido, más bien, Wendy, podríamos decir que el síndrome de intestino irritable no es considerada una patología que vaya, por ejemplo, a tener el riesgo de malignizarse, ¿no? No va a haber riesgo, por ejemplo, de aparición o relación directa con el cáncer. Pero dentro de las complicaciones, por decirlo así, dependerá más bien del tipo de síndrome de intestino irritable que tiene el paciente. Por ejemplo, aquellos que sufren de constipación, de estreñimiento, pues como esto genera un mayor esfuerzo para la evacuación, o dentro de los síntomas que podrían presentarse, podría estar, o complicaciones más bien que podrían presentarse, está, por ejemplo, el hecho de que aparezcan hemorroides, que pueda presentarse algún tipo de fisura por el esfuerzo que se genera en la evacuación, ya como algo, especialmente si esta evacuación es muy difícil o es muy recurrente los síntomas y son muchos los días de permanecer así constipado, el paciente podría desarrollar, por ejemplo, divertículos, que ya se convierte en una enfermedad diverticular. Es algo como que ya, por decirlo así, dentro de las complicaciones, algo que no va a ser tan frecuente, más podría asociarse a lo primero que mencionaba, pero para ello pues hay que instaurar medidas que mejoren, faciliten la evacuación y una de ellas va de la mano con una adecuada hidratación, con una adecuada ingesta de fibra, por ejemplo, que proviene
de las frutas, de las verduras que nosotros podemos consumir. A veces nos olvidamos de estas dos cosas tan sencillas: consumir más frutas, consumir más agua, hidratarnos adecuadamente. Y pues hoy en día también existen soluciones que están al alcance de los pacientes, ya que, como les mencionaba, en gran medida este síndrome también se ha visto que está relacionada a la alteración de esa microbiota, de esta comunidad de microorganismos que les he venido hablando, y que para mí realmente es algo que me apasiona y que me gusta comunicarlo, porque a veces no sabemos estas cosas en la comunidad y no tomamos las precauciones adecuadas, y por el contrario podemos estar haciendo cosas que afecten a esta comunidad de microorganismos, ¿no? Consumir antibióticos indebidamente, el alcohol, por ejemplo, afecta también a esta microbiota, lo que les decía, el estrés, ¿no? Entonces todo esto va a afectar negativamente, y para ello tenemos soluciones que están al alcance, por ejemplo, el uso de probióticos que permitan mejorar la inflamación, que mejoren el tránsito intestinal, que si el paciente pues tenía constipación, mejoren las consistencias de sus heces, que mejore la frecuencia también con la que tiene su hábito evacuatorio. Entonces, hoy en día también tenemos estas herramientas a nivel médico, a nivel terapéutico, para poder dar ese soporte adecuado a los pacientes. En cuanto a lo de las valoraciones que usted mencionaba, doctora, para el diagnóstico, precisamente porque usted decía todo va a depender de cómo se manifiesta, ¿no? Podemos poner ejemplos de cuáles son las formas de valorar, es decir, ¿existen pruebas, exámenes o es meramente clínico? Bueno, excelente pregunta, Vani. De hecho, el síndrome de intestino irritable, al no tener una causa orgánica como tal, principalmente el diagnóstico sería clínico, ¿no? Sin embargo, pues siempre nos apoyamos de medidas de diagnóstico que pudieran descartar otras condiciones. Pero primero, pues se basa en los criterios clínicos que mencionaba. Para ello deberíamos nosotros considerar estos síntomas que yo les decía, ¿no? Si por un lado el paciente presenta dolor o malestar abdominal y esto mejora con la evacuación, pero va acompañado de algún trastorno de la evacuación, ya sea diarrea, ya sea estreñimiento o una alternancia de ambos padecimientos, vamos a considerar que si estos síntomas se presentan más de una vez por semana y estos se han presentado en los últimos 3 meses, esto nos orienta hacia el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero por supuesto, pues en el caso de ya los especialistas como un coloproctólogo o incluso gastroenterólogos que también se dediquen pues a hacer, por ejemplo, estudios de colonoscopía, esto permitiría visualizar de manera directa a nivel intestinal si hay algún tipo de lesión, algún tipo de masa que hay a nivel del intestino y que permita pues ya sea confirmar el diagnóstico porque no hay ninguna lesión orgánica, o por el contrario, descartar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable porque hubo un hallazgo en ese procedimiento. Muy bien, usted hablaba del tema de la alimentación, el hecho de consumir alimentos que realmente pues ayuden, el tema de las frutas y todo lo demás. ¿Existe algún tipo de alimentos o varios alimentos que podrían desencadenar en este tipo de problemas de salud? Es decir, ponerles X y no consumirlos nunca. Bueno, principalmente los síntomas suelen exacerbarse, por ejemplo, con los lácteos o con las harinas, por ejemplo. En el caso de todo lo que tiene que ver con pan, pastas, harina de trigo, generalmente el paciente, por ejemplo, que come este alimento o bebió algún lácteo, por ejemplo, leche, yogur, comió queso, y posterior a ello, por ejemplo, esto le generó distensión. ¿Qué es esto de distensión? Que el abdomen se pone inflado como un globito y esto genera pues malestar, esa sensación de disconfort que lleva incluso al paciente a sentirse bastante irritable. Por eso se llama colon irritable o síndrome de intestino irritable, porque el paciente está con esa irritabilidad no solo a nivel intestinal, sino que incluso
como decía, impacta negativamente a su calidad de vida. Entonces, particularmente estos dos tipos de alimentos son los que podrían exacerbar. Sin embargo, los pacientes podrían ir identificando si hay otro tipo de alimentos, por ejemplo, aquellos que son más o generan en mayor cantidad, por ejemplo, gases, como por ejemplo los granos, como por ejemplo coliflor, brócoli. Si el paciente identifica que con estos alimentos se exacerban sus síntomas, pues tendríamos que tratar de buscar otros alimentos, como decía, que nos aporten fibra, que nos mejoren el hábito intestinal. De hecho, hay fibras naturales que también se consumen o que vienen incluso también en combinación con los probióticos. Entonces, por ahí vamos abarcando tanto esa alteración de la comunidad microbiana y aparte le brindamos fibra. Pero, por supuesto, siempre esto tiene que ir acompañado de un cambio en el estilo de vida. Tiene que ir acompañado con esa alimentación saludable, tiene que ir acompañado con una adecuada hidratación y, por supuesto, pues incluso buscar medidas que nos ayuden a mejorar o canalizar el estrés. El estrés que usted ahora lo menciona y precisamente también se ha escuchado mucho de que forma parte también de esas causas para que tengamos este tipo de problemas. ¿Realmente es así? ¿Una persona con muchísimo estrés también podría verse afectada, además de la mala alimentación o quizás consumir alimentos que provoquen esa irritabilidad? Sí, de hecho es uno de los principales factores asociados justamente a este síndrome. Entonces el estrés impacta negativamente no solo, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel pues metabólico, sino que incluso en nuestra salud intestinal. Y como yo les decía, el intestino tiene una relación directa con o una comunicación directa con los otros órganos, con los otros sistemas. Entonces, por tanto, lo que afecte a nivel intestinal puede repercutir en nuestra salud, por ejemplo, cutánea, en nuestra salud respiratoria. En muchos de los casos se puede acompañar, por ejemplo, de patologías alérgicas, ya incluso con esto que yo les hablaba de la microbiota y perdón que tal vez lo repita tantas veces, pero particularmente no solo porque me apasione, sino por lo que representa para nuestra salud. Esta microbiota, vamos a ver que cuando está desequilibrada, lo que se conoce como disbiosis, cuando hay una disbiosis, un desequilibrio de esta comunidad, hoy en día se está asociando, por ejemplo, a muchas condiciones, hablando de la disbiosis intestinal. Si bien es cierto, los síntomas inicialmente podrían ser síntomas a nivel intestinal por ese desequilibrio, luego esto puede repercutir a nivel sistémico, es decir, en todo nuestro cuerpo. Y hoy en día se está relacionando el origen de patologías, por ejemplo, alérgicas, de patologías respiratorias, de patologías incluso neuropsiquiátricas. Ya se está volviendo la mirada incluso al intestino como órgano de origen de estas patologías y a esta disbiosis, a este desequilibrio se lo está relacionando, por ejemplo, a patologías como el Alzheimer, como el Parkinson, incluso a los trastornos del espectro autista, ¿no? Y entonces vemos que muchas veces estas condiciones pudieran tener cierta mejoría o al menos mejorar la calidad de vida del paciente cuando mejoramos nuestra alimentación e incluso cuando va acompañado del uso de probióticos que nos ayudan a regular, a restaurar ese equilibrio de esta microbiota. Es que cuando usted habla precisamente de estos productos, quizás medicamentos o tratamientos que se puedan utilizar, doctora, en este sentido, aplacan un poco o definitivamente también pueden ayudar a eliminar el inconveniente o es solamente en el momento del dolor. ¿Cómo se maneja el tema del tratamiento? Bueno, hablando del síndrome de intestino irritable como tal, es algo que, como es un trastorno funcional, lo que se hace es un manejo sintomático, ¿sí? Y por tanto, deberíamos nosotros ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida. En el caso del que el síntoma más importante y relevante, por ejemplo, es el dolor, pues se utilizan fármacos para el dolor. En el caso de ese paciente que tiene
dificultad para evacuar, pues se puede apoyar del uso de laxantes, pero para eso también de la mano vamos usando probióticos que nos ayuden a regular el tránsito intestinal. Si tiene diarrea, pues también hay probióticos que nos ayudan a mejorar esa consistencia de las heces y que ya no sean deposiciones blandas o líquidas, sino que mejore esa consistencia. Entonces, hay probióticos. Cuando hablamos de probióticos, pues por supuesto deberíamos nosotros considerar que esto está asociado a, primero, que administramos microorganismos vivos, es decir, estaríamos aportando con microorganismos a nuestro cuerpo y son microorganismos vivos que se administran en cantidades adecuadas y que van a brindar un beneficio para nuestra salud. Y que, por tanto, estos microorganismos podríamos hablar que hay ciertas especies y que cada una de ellas debe tener una validación, una evidencia científica de que para lo que se está promoviendo su uso realmente tenga la eficacia adecuada. Pero por supuesto, y respondiendo a su pregunta, pues esto ayudaría a mejorar la calidad de vida y siempre y cuando se mantenga ese estilo de vida saludable, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Pero si yo pretendo dar el tratamiento sintomático que hablaba o incorporar incluso probióticos, pero no cambio mi alimentación, no mejoro o no canalizo el estrés de mejor manera, pues voy a seguir teniendo los síntomas, ¿no? Entonces, lo que ayudamos con el tratamiento es a poder mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente. Doctora, y justamente usted ha tocado un tema y es el tema de la alimentación. ¿Qué alimentos podemos consumir para poder ayudar a mantener saludable nuestro intestino o para quienes ya sufren de este síndrome? Bueno, dentro de los alimentos que se prefieren, por ejemplo, hay las frutas, las verduras, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, aquellas frutas que contienen fibra que nos permitan, en este caso, poder, por ejemplo, que la microbiota los aproveche. Por ejemplo, los que tienen cáscaras, ¿no? Por ejemplo, manzanas, peras, incluso los duraznos con cáscaras. Esto antes se consideraba que solamente le permitía dar consistencia a las heces, pero hoy en día se sabe que estos microorganismos que residen en nuestro cuerpo los aprovechan y de esa forma transforman esos alimentos en en ácidos grasos de cadenas cortas, en unas moléculas que tienen un impacto positivo en el intestino porque actúan como sustancias antiinflamatorias naturales. Entonces, principalmente verduras, principalmente frutas, es lo que deberíamos incorporar dentro de nuestra alimentación, ¿no? Y por supuesto, hay carbohidratos que son buenos, ¿no? Como por ejemplo la papa, poder consumir, por ejemplo, de Manabí en nuestro Ecuador, que consumimos tanto el verde. Para los pacientes que tienen este tipo de síndrome, pueden ser alimentos que nos aportan carbohidratos y que son carbohidratos buenos. Entonces, por supuesto, va a depender de la cocción, va a depender de la cantidad que los administremos, pero podemos consumirlos sin ningún problema. Doctora, ayer justamente con Wendy estábamos revisando y veíamos un estudio que hablaba acerca de los frutos secos y decía que esto también pues ayuda muchísimo en el tema de la microbiota, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, al incorporar frutos secos también en nuestra rutina alimenticia, ¿con qué frecuencia, cuánta cantidad debería de ser de pronto pues la recomendación para comerlos? Bueno, en el caso de los frutos secos generalmente nos aportan grasas saludables, ¿sí? Entonces, en este sentido, la cantidad, bueno, generalmente se recomienda es un puñado, por ejemplo, como un snack de media mañana o de media tarde. Lo podemos hacer de manera regular, o sea, diariamente, sin ningún problema. Salvo hay ciertos frutos secos que, por ejemplo, en los pacientes que tienen este síndrome de intestino con presentación, del síndrome de intestino irritable con presentación de diarrea, en este caso
hay algunos pacientes que con ciertos frutos secos pudiera, por ejemplo, estimularse también el tránsito. Entonces el paciente tiene que ir identificando también qué grasas saludables no le generan ese tránsito más acelerado, ¿sí? Pero también otro alimento que nos provee, por ejemplo, grasas saludables y que es súper nutritivo, muy bueno y que es muy bien aprovechado, también por sus propiedades antioxidantes, es por ejemplo el aguacate. Hoy también se promueve el uso, por ejemplo, del aceite de coco, o lo podemos incluso consumir en su estado natural, al coco. O sea, son alimentos que los tenemos al alcance también y que nos promueven o nos brindan estos nutrientes que pueden favorecer también a mejorar esa comunidad microbiana y por tanto a mejorar los síntomas de este síndrome de intestino irritable. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo interesante también y esas recomendaciones para la salud también de quienes nos están sintonizando en este momento. Wendy, vamos a despedir entonces a la doctora. Ayer justamente hablábamos con Wendy de cuán importante es pues mejorar también, a veces cambiar ese estilo de vida. A veces no reaccionamos que no estamos tomando el agua suficiente, que no estamos incorporando los frutos también dentro de nuestra dieta diaria, y hacíamos acá la promesa de que íbamos a comenzar a incluir todas estas cosas en nuestra... A veces hasta nos olvidamos de tomar agua porque estamos en el día a día, en el corre-corre, y es como un poco complicado, pero esas recomendaciones, doctora, generales para quienes nos sintonizan y a veces están en nuestra misma situación. Sí, totalmente, Vani, y pues en realidad muchas veces mejorando tan solo estas dos medidas, mejor hidratación e incorporando fibra que proviene de las verduras y frutas, mejoran notablemente estas condiciones. Así que más bien gracias por concientizar estos temas y bueno, como recomendación final, decirle a las personas que por favor no se automediquen, que eviten sobre todo el uso de antibióticos, que es lo que impacta negativamente también a esta comunidad microbiana y que puede empeorar los síntomas no solo a nivel intestinal, sino repercutir en todo nuestro organismo. Y que me gusta emular a uno de los padres de la medicina, Hipócrates, quien vivió 460 años antes de Cristo, ya decía que todas las enfermedades se originan en el intestino. Entonces, cuidemos nuestra salud intestinal, brindémosle los alimentos y nutrientes necesarios, y si requerimos pues de atención, busquemos a ese médico de confianza para que nos pueda orientar de manera oportuna y evitar complicaciones. Muy bien, listo. Ya me recordé, Wendy, ¿se acuerda que decíamos que íbamos a implementar los frutos secos porque también mejoraba las condiciones cognitivas? Entonces, el tema de la memoria. Hablaba de que el intestino termina siendo el segundo cerebro, entonces de alguna manera tiene esa relación, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, que tenga un lindo fin de semana y gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes, un abrazo y feliz fin de semana.